Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Joan Vila Dilmé, también conocido como el celador de Olot o el ángel de la muerte. Joan nació en 1965, el 26 de septiembre, en Girona. Joan proviene de una familia humilde, con una infancia normal aunque algo traumática. Él siempre se había sentido mujer y visitó varios psicólogos por ello, y psiquiatras también. Tenía episodios de depresión, por lo que el psicólogo fue parte de su vida. Llegó a pasar 20 años yendo a psicólogos. Al sentirse mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, se sentía acomplejado y llevaba una doble vida. Una vida donde él era un chico heterosexual y luego una vida donde ella era una chica heterosexual. Por lo tanto, era algo difícil porque era una parte de su vida muy importante que tenía que ocultar. Al menos él sentía que lo tenía que ocultar. Esta situación no la delataría hasta después de ser detenido. En el 95 empezó a volver a ir al psicólogo, al psiquiatra más bien, por un temblor en las manos. Él se obsesionó de que le temblaba muchísimo la mano, de que todo el mundo veía cómo le temblaban las manos. Incluso se quejaba de que muchas veces no recordaba lo que leía y que sentía miedo ante las multitudes. Esto hizo que empezara a ir, incluso llegó a cambiar varias veces de psicólogos y psiquiatras porque él sentía miedo. Sentía fracaso, ansiedad, sufrimiento, un desequilibrio completo. Al final recordemos que llevaba una especie de doble vida. También sentía angustia y una pérdida de control. Decidieron llamarlo como síntomas de depresión. Él, para contrarrestar los síntomas que acabo de nombrar, tomaba bebidas energéticas, mucho chocolate, lo que hacía que le fuera difícil mantener el peso. Engordó bastante y al final le diagnosticaron con un trastorno ansioso depresivo con rasgos obsesivos. Esto no le impidió seguir adelante con su vida e incluso abrir una tienda. Él empezó a trabajar como peluquero con su propia tienda, sin embargo tuvo que cerrar y fue encadenando distintos trabajos. Finalmente hizo el curso de auxiliar de enfermería y le contrataron una residencia en el 2005. Es aquí cuando empieza su trabajo como celador. Finalmente en el 2006 se va a otra residencia, la residencia del Mirador, y con los pacientes siempre han declarado que era una persona majísima, era el celador de confianza, digamos, era muy simpático, cuidadoso, atento. No había una razón para desconfiar que era un trabajador ejemplar. Todo fue bien hasta el 18 de octubre de 2010. Ahí es cuando descubren lo que había hecho a varias personas que estaban en la residencia, varios ancianos y ancianas. Una señora de 85 años había fallecido en unas circunstancias algo extrañas en la residencia. Era el turno de Joan y se había notificado a las enfermeras de que las constantes de la señora habían bajado. Por lo tanto, pues lo lógico hubiera sido llamar a la ambulancia a ver si había alguna forma de parar esa inminente muerte. Sin embargo, Joan dijo que no hacía falta, que esa señora ya se estaba muriendo y que no era necesario malgastar y tener que llamar a una ambulancia. Esto ya fue algo extraño, y cuando pues tocó hacer la autopsia de la señora, descubrieron que había fallecido en incluso más extrañas circunstancias. Los servicios médicos no esperaban encontrar nada extraño. Al final es una señora mayor que perfectamente puede morir por causas naturales y no habría que darle mayor importancia, pero en la autopsia encontraron unas llagas y quemaduras en la boca, garganta y tráquea, lo que posiblemente causara una muerte lenta y dolorosa. Por lo tanto, ¿por qué no llamar a una ambulancia? ¿Cómo habían llegado esas llagas, esas quemaduras a toda la zona de la boca, la tráquea, la garganta? Decidieron seguir investigando y la autopsia determinó la causa de la muerte: ingestión de un producto corrosivo, es decir, lejía. En un principio se barajó la posibilidad de que fuera un suicidio, que simplemente pues la mujer no quería vivir más y tomara lo primero que viese y justo encontrara la lejía. Sin embargo, no era posible, ya que se demostró que alguien la había obligado a ingerir eso. Por lo tanto, se movilizó completamente la policía y se separaron en dos grupos. Un grupo se dedicó a mirar todas las cámaras de vigilancia que había en la residencia
y otro se dedicó a interrogar a todos los trabajadores que habían trabajado ese turno o turnos anteriores, todos los trabajadores de la residencia. Y justo mientras interrogaban a Joan, nuestro protagonista, los policías reciben una llamada del otro grupo de policías, de los de las cámaras. Estos informaron que una cámara había grabado a Joan Vila entrando en la habitación de la mujer minutos antes de ocurrir la muerte. Incluso también habían grabado a Joan en el armario de los productos de limpieza, una cosa que cualquier celador tenía completamente vetada y no se puede entrar. Pero debido a irregularidades que contaré un poquito más adelante, pues cualquiera tenía acceso a ese armario. Los policías que estaban interrogando a Joan hicieron ver que sabían algo más que él. Sabían que algo había tramado Joan. Y entonces, aunque no lo supieran realmente porque se estaban tirando una especie de farol, consiguieron la confesión de Joan. Joan confesó haber matado a esa señora. Confesó en concreto haber obligado a la mujer a ingerir lejía mediante una jeringuilla. Pero no le bastó con confesar esa muerte, sino que confesó el asesinato de 2 ancianos más. 2 ancianos que habían muerto el 12 y el 16 de ese mismo octubre. Él se fue detenido en ese momento, el 18 de octubre del 2010, y en esa primera declaración ante el juez declaró muy nervioso las 3 muertes que ya había anunciado. No declaró más. Por lo tanto, no tenían sospechas, pero decidieron investigar un poco más porque sin necesidad alguna Joan había confesado 2 crímenes más que podrían haber pasado desapercibidos completamente. Entonces dijeron, ¿y si no es la primera vez? ¿Si no es la primera muerte? Por lo tanto, la policía fue a su casa y vio varias consultas sobre cursos de tanatopraxia. La tanatopraxia es la práctica de maquillar a los muertos. No solo eso, sino prepararlos para que estén bien vistos o bien acomodados para cuando lo tengan que ver sus familiares, igual en el funeral o en el velatorio que les hagan. También la policía encontró varios discos de memoria. Encontraron en total 38 fotos de ancianos que había intentado borrar, pero se quedaron en la nube esas fotos y no se borraron del todo. Se pensó que el motivo podía ser económico, porque ¿por qué iba a matar Joan? Lo que se le ocurrió a la policía era buscar un motivo económico. Sin embargo, esto no siguió adelante, ya que no había ningún ingreso sospechoso en las cuentas de Joan. Por lo tanto, investigaron todas las muertes de la residencia desde que él empezó a trabajar ahí en el 2005. Como ya he dicho, la policía sospechaba que al haber declarado tan rápidamente otras 2 muertes más, pues probablemente había más muertes. Además, el hecho de encontrar en casa de Joan varias fotografías, 38 en total, de ancianos, pues quedaba la sospecha de que igual no eran las únicas muertes. En total había 59 fallecidos que habían fallecido desde 2005 hasta el 2010 en esa residencia, pero únicamente 27 murieron en los turnos de Joan, que digo únicamente pese a ser casi más de la mitad del total de fallecimientos. Lo que hizo la policía fue recabar las historias clínicas de estas personas para la investigación forense. Únicamente encontraron 8 casos que fueron sospechosos, ya que no era lógico calificarlos como muerte natural. Había algunos detalles que no encajaban en ese tipo de muerte. El juez, el 19 de noviembre, pidió la exhumación y análisis de los cadáveres de esos 8 casos que eran sospechosos. En 4 encontraron restos de fármacos que no coincidían con los fármacos que ellos tenían recetados. Esto quiere decir que alguien les habría dado un medicamento que no les tocaba, digamos. No podían concretar si la causa de la muerte fue esos mismos fármacos que habían ingerido, pero se sospechaba que alguien tendría que haberles dado esos medicamentos, ellos mismos no lo iban a coger. El problema era que los cuerpos estaban en un estado de descomposición muy avanzado y por lo tanto era muy difícil conseguir cualquier prueba que determinara que esos cadáveres habían muerto, habían fallecido por causa de esa ingesta de medicamentos que había sido ofrecidos por Joan. Es decir, era muy difícil hacer un recorrido hasta Joan que fuera basado en pruebas reales y concretas. Sin embargo, no hubo problema, ya que Joan se enteró de la exhumación y pidió rápidamente ver al juez y testificar el 30 de noviembre. Cuando testificó, confesó haber asesinado a 6 de esos 8 ancianos. Finalmente serían 11 los asesinados por Joan.
2 de esos 11 serían asesinados en 2009, de agosto a octubre, y 9 en el 2010. Empezó a asesinar con barbitúricos e insulina, para sentirse bien, para sentirse como un dios. Al final, lo que quería era poder determinar quién vivía y quién moría. Al principio eran bastante espaciados en el tiempo, igual mataba hoy y no volvía a matar en 3 semanas, o incluso más tiempo. Sin embargo, las últimas muertes, las últimas 3 muertes que hizo fueron en la misma semana, incluso con más violencia si cabía. Les quemó por dentro, ya que los obligó a beber lejía o ácido desinfectante. La investigación descubrió alguna irregularidad. Ya comentaba al principio que había habido varias, y esto facilitó incluso más si cabe que Joan siguiera cometiendo esos crímenes, porque al final ya hemos dicho que Joan era un celador de confianza, todo el mundo confiaba en él, todo el mundo le veía como una buena persona, entonces eso facilitaba ya de por sí las cosas, pero el hecho de que hubiera varias irregularidades en la residencia en la que estaba trabajando hacía que incluso fuera muchísimo más fácil para él continuar con esos crímenes. Por ejemplo, la doctora de la residencia validó un certificado de defunción a una de las víctimas de Joan, donde la causa indicaba ser un fallo multiorgánico, pese a que en la realidad no fuera esa la causa de su muerte, sino que fuera una ingesta de barbitúricos e insulina. Esa es una irregularidad que no tendría que haber pasado por alto. Los psicólogos que habían tratado a Joan hasta ese momento, que fueron 20 años de psicólogos, decían que era un inadaptado socialmente, pero que nunca habrían pensado que era un psicópata, ni que Joan no diferenciara el bien del mal. Es decir, Joan diferenciaba perfectamente el bien, el mal, lo que debía hacerse, lo que no, pero sí que era un inadaptado socialmente, incluso estaba bajo tratamiento psicológico e incluso de medicinas. Por lo tanto, estamos ante uno de los mayores asesinos en serie que tenemos en España, que fue juzgado por 11 asesinatos. El juicio comenzó el 27 de mayo de 2013 y Joan declaró que efectivamente había cometido esos 11 asesinatos, pero que tenía un consumo de alcohol entre el 2009 y el 2010 que le hizo sentir eufórico, pletórico y dinámico. Pero recalcó que esa no era la causa por la que mataba. Nunca había matado para sentir eso mismo que sentía con el alcohol. Pero sí que era cierto que tenía problemas con el alcohol, que él estaba en tratamiento por depresión, es decir, que tenía depresión, y que él justificaba los asesinatos diciendo que él únicamente aplicó la eutanasia. Recordemos que pese a que en España ahora es legal la eutanasia desde hace un año y poquito, no era legal en ese entonces. Entonces él aplicaba la eutanasia, o bueno, él decía aplicar la eutanasia a aquellas personas que estaban sufriendo o que iban a sufrir muy pronto y iban a morir en sufrimiento. Para ahorrarles eso, él se hacía pasar por el ángel de la muerte. Decidía quién sufría y quién debería morir o ser asesinado para no sufrir. Se excusaba en que mataba por compasión, que él tenía una sensibilidad alta y no quería que esas personas sufrieran. Dijo que creía estar actuando incluso moralmente bien. Sabía que no estaba actuando legalmente bien, pero al menos moralmente él sí creía estar haciéndolo. También dice que solo fue consciente y se sintió culpable una vez estando en la cárcel, ya que él estaba seguro de estar actuando correctamente. Sin embargo, el método para acabar con esas personas no era o no reflejaba la compasión que él decía estar sintiendo, ya que recordemos que les asesinaba mediante barbitúricos, insulina, lejía, productos desinfectantes. Eso quema la garganta, quema los órganos por dentro y la muerte está llena de sufrimiento. Es decir, les estás ahorrando un sufrimiento futuro para dárselo ahora y dices actuar con compasión. No encajaba. Tampoco encajaba a los compañeros de trabajo, ya que ellos decían que Joan era una persona muy educada, muy amable, muy preocupada por las personas que estaban en la residencia. Aunque es cierto que algunas compañeras de trabajo dijeron que
En los últimos días o las últimas semanas, Joan incluso había afirmado sentirse quemado con el trabajo. Era majo, era genial con los ancianos, pero estaba muy cansado de su trabajo. Incluso él lo llegó a decir. Algún trabajador incluso llegó a sospechar de sus conductas, no de lo que hacía o de que las muertes eran causa directa de Joan, pero sí de alguna de sus conductas. Conductas como el hecho de no querer llamar a la ambulancia cuando la mujer se estaba muriendo, dar por hecho que estaba muerta o que iba a morir y que no hacía falta la ambulancia, era muy extraño para sus compañeros de trabajo que estaban con él en ese momento. Incluso el hecho de que él se encargaba de los cuidados que había que hacer post-mortem. Por ejemplo, avisar a los familiares, atenderles una vez llegaran para despedirse de su persona. El hecho de tener que lavarles o vestirles era algo extraño. Incluso algún comentario que llegó a hacer Joan llamó la atención de sus compañeras porque hizo un comentario sobre todo que fue extraño. Joan dijo que tenía muy mala suerte porque siempre moría alguna persona en su turno. Y esto fue como chocante, ¿no? Porque les hizo pensar a algunas trabajadoras. Incluso había más irregularidades. Por ejemplo, he dicho al principio que Joan no tenía acceso a ese armario de productos de limpieza porque los celadores están vetados de ello. Pues esa es una irregularidad más. No había control del armario, ni de los medicamentos, ni de los productos de limpieza, lo que hacía incluso más fácil aún el hecho de que Joan accedía a ese armario, iba a la habitación de la persona que quería asesinar y podía hacerlo sin problema porque nadie controlaba los medicamentos que salían de ese armario o los productos de limpieza que salían de ese armario. Al final los psicólogos afirmaron que había dos etapas en su carrera criminal, digamos. Una primera que era el querer tener el control sobre quién moría y quién no, y una segunda que era una sensación de infringir sufrimiento. Hay que recordar que para obtener la sensación del primer asesinato hay que ir dando pasos cada vez más altos, digamos. Al principio le bastaba con barbitúricos, luego pasó a la insulina, luego una mezcla de ambos. Luego no era suficiente y entonces tenía que causar más sufrimiento a esas personas y decidió coger productos de limpieza, lejía, desinfectante. Es decir, tenía que ir sumando más cosas para él poder sentir lo mismo que había sentido en un primer momento. Dedujeron que efectivamente esta persona no era un psicópata, no era algo causado por un episodio de depresión o de alcohol como él quería hacer ver, sino que era una persona que estaba plenamente consciente de sus actos, que los estaba haciendo bajo su propia voluntad y que los hacía porque quería. Sin embargo, los psicólogos de la defensa de Joan volvieron a rescatar la teoría esa de que al final Joan era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y esto le había llevado a tener varios trastornos psicológicos muy graves y estos trastornos psicológicos le habían llevado a cometer estos asesinatos. Sin embargo, esta teoría de los psicólogos defensores de Joan no salió adelante. El jurado determinó que había intención de sufrimiento, que era culpable de todas las muertes, que había ensañamiento y también que había una atenuación por confesión. Joan al final confesó él solo los 11 crímenes. Se iba a descubrir, ¿no? Pero sin esa confesión no habría pruebas suficientes que declararan culpable a Joan. Por lo tanto, el hecho de haber confesado fue la causa de que esa persona estuviera en juicio y por lo tanto lo entendieron como un posible atenuante. Finalmente la sentencia llegó el 21 de junio de 2013 que declaraba que Joan había asesinado a 11 personas con alevosía en 3 de ellas y fue condenado a 127 años y 6 meses. Pero hay que recordar que existe un máximo cumplimiento de condena y en este caso se quedó en 40 años, la máxima condena que hemos visto hasta ahora. También incluso le hicieron responsable civil, es decir, que compensara económicamente a los familiares de esas personas, pero los responsables fueron la Fundación Caridad donde trabajaba y el seguro que tenía.
No sé si estos dineros se han llegado a pagar, supongo que sí, o al menos eso espero. Y actualmente Joan sigue en prisión y veremos cuándo sale, ya que 40 años pues son muchos. Incluso también le pusieron una pena extra que son 10 años de no poder acercarse a los familiares de las víctimas. Incluso creo que no podrá trabajar más de celador o de algo que tenga que ver con ese tipo de trabajo. La verdad que este caso de Joan Vila es un caso sorprendente, cuanto menos, ¿no? Porque es un caso que no te esperas. Al menos supongo que es lo que sentirían las personas que trabajaban con él o que eran cercanas a él. Es el típico caso que recuerdas diciendo, pero si siempre saludaba, siempre sonreía, si era majísimo, ¿cómo ha podido hacer esto, no? Pues al final vemos que cualquiera puede estar en un episodio de este podcast, pero es el único caso que he contado hasta ahora que supere los 20-25 años de pena de prisión. Recordemos que tiene 40 años de pena de prisión para estar, de los cuales seguramente cumpla bastantes menos, ya que él entró bastante mayor a prisión. No es que yo lo considere mayor, sino que es mayor para la prisión, digamos, porque entró con unos 50 años y cuando Joan cumpla los 70 años podrá obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional. ¿Esto qué quiere decir? Que si Joan cumple una serie de requisitos, uno de los primeros requisitos es tener 70 años o más, existe la posibilidad de que con la serie de requisitos, que entre ellos pues estará el buen comportamiento, quizá incluso haber hecho algún tipo de programa o haber seguido algún programa dentro de prisión, pues se le conceda la extinción de la pena, que quiere decir que se quedaría en libertad, una libertad condicionada, pero en libertad. Por lo tanto, muy posiblemente cumpla unos 20-25 años en prisión y no los 40 que estaba condenado. Pero esto no se sabe, como bien he dicho, apenas lleva 10 años, 12 en prisión y por lo tanto todavía le quedan otros 10 para pedir o para poder pedir esto y que se lo concedan, que puede ser que se lo denieguen. Todo es posible o que incluso ni cumpla los requisitos y no pueda ni pedirlo. Pero bueno, no deja de ser sorprendente que le hayan castigado con 40 años cuando pues tenemos a un gran competidor con este gran asesino en serie de España, que es el Mataviejas. No sé si recordáis, el primer episodio de este podcast fue el Mataviejas, que asesinó a 16 personas que se sepa y le condenaron a 20 años de prisión. Por lo tanto, existe una gran diferencia. Cuando el Mataviejas asesinó a 16 fue condenado a 20 y Joan asesinó a 11 y fue condenado a 40. Existe bastante diferencia y vemos claramente cómo hay un endurecimiento de las penas, al menos en España, que es básicamente la tendencia actual en la mayoría del mundo, porque no me atrevo a decir en todo el mundo. Pero bueno, el endurecimiento de las penas daría para otro podcast entero, un episodio o 20 si te atreves. Entonces volvamos a centrarnos en Joan. Joan, como bien he dicho, no se considera un psicópata, sí que podría considerarse un sádico, ya que él busca el sufrimiento de las personas, es por eso mismo por lo que le condenan con el agravante de alevosía, es decir, de agravar el sufrimiento de las personas a las que está asesinando, siendo consciente de ello y buscando ese aumento de sufrimiento. Por lo tanto, Joan está fuera de la psicopatía, o al menos eso han considerado los psicólogos que han tratado con él, por lo tanto me lo creo completamente, pero bueno, podría entrar en ese sadismo de querer buscar sufrimiento e incluso excitarse con ese sufrimiento que causa. Porque al final es lo que busca, pese a que él haya afirmado que eso es completamente mentira, que él lo hacía en un afán de conceder la eutanasia, porque como se ha mencionado, no
existía la eutanasia legal en ese momento en España. La legalidad de la eutanasia apenas llegó hace un año, pero bueno, él cogió el concepto de la eutanasia y lo aplicó, según él, a las personas que estaban sufriendo o que iban a sufrir. Pero ¿qué pasa? Que contradice el hecho de cómo asesinó a esas personas, ya que las asesinó causándoles sufrimiento, un sufrimiento que se supone que quería evitar. Por lo tanto, no tiene sentido. Y es por eso por lo que al final se condena también de alevosía, no homicidio, sino asesinato. Y finalmente se le condena a 40 años, que en mi opinión es una barbaridad. Para mí está clara la maldad de Joan cuando se descubre que no únicamente asesinó a esas personas, sino que también fue a los funerales, o al menos a varios de los funerales de esas personas. Yo ya he mencionado que se encargaba de todo el cuidado post-mortem de sus víctimas, es decir, las limpiaba, las cambiaba, hablaba con los familiares para notificar la muerte de estas, estaba con los familiares consolándoles cuando llegaban a la residencia, igual no sé si les verían a los familiares fallecidos o no, pero Joan estaba con ellos, apoyándoles. Y no solo eso, sino que además va a funerales de sus víctimas. Para mí, se ve como la necesidad de ver el sufrimiento de no solo la persona que ha asesinado, sino de las personas que querían a esa persona asesinada. Para mí ahí está clara la maldad. Si es que no se había visto antes, que también se puede ver perfectamente antes, pero bueno. Y también he dicho que es un asesino en serie porque las características de los asesinos en serie es haber cometido 3 o más asesinatos. Se habla de en un periodo de 30 días, se habla de en un periodo de 3 meses, se hablan muchas cosas, por lo tanto, haber cometido más de 3 asesinatos con sus etapas de enfriamiento. Las etapas de enfriamiento es el momento que la persona deja de asesinar. En el caso de Joan, al principio dejaba de asesinar por semanas, meses. Luego, en la última semana, se acortó esas etapas de enfriamiento y llegó a matar a 3 personas en una misma semana, que es donde se ve claramente esa necesidad de no solo hacer sufrir a sus víctimas, sino la necesidad de que eso sucediera cada vez más rápido, cada vez más pronto y cada vez en mayor medida, porque recordemos que también aumentaba la manera de asesinar para hacer sufrir más a su víctima. Empezó con barbitúricos, algún medicamento, insulina, y luego ya fue derivándose a lo último, que era la lejía y el desinfectante, que causaba quemaduras en sus víctimas y morían entre terrible sufrimiento. Sí mencionar que es horrible cómo tuvieran que sufrir esas personas a manos de una persona que se creyó Dios. Pero bueno, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. El recibimiento está siendo increíble, así que muchas gracias por ello. Os animo que si queréis verlo con imágenes, os dirijáis a TikTok. Subo pequeños vídeos con imágenes de los episodios más cortitos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.